Decirle a la ONU, ustedes son la organización más criminal que existe en el mundo. En especial, ustedes representan todo lo que es la maldad disfrazada de buenismo. Ustedes, la ONU, cuando van a los países o cuando intervienen en ellas, ustedes violan niños y violan a mujeres. Ese cuentico de los cascos azules, ellos son unos criminales violadores de derechos humanos. Veamos los países en los que ustedes han llegado a crear paz. Busquemos un país del mundo en el cual la ONU, la Organización Criminal de las Naciones Unidas, ha llegado a un país y ha instalado la bandera de la paz, donde exista la paz y no la violencia. Busquemos uno, ninguno, porque la ONU es el organismo internacional más criminal que existe, porque avala las dictaduras como la de Cuba, la de Nicaragua, la de Corea del Norte, la de China, la de Venezuela, y como también avala la dictadura guerrillera que actualmente lleva 70 años asesinando, cometiendo crímenes de lesa humanidad en Colombia, y nadie dice nada. Pero en Chile, un país donde existía una sociedad en paz y tranquila hasta 2014, desde 2014 hasta 2023, se rompió esa sociedad tranquila y en paz que tenía Chile. ¿Por qué? Porque estos gobiernos, Bachelet, Sebastián Piñera y el actual gobierno que gobierna Chile, firmaron acuerdos secretamente, sin que el pueblo supiera a qué estaban amarrando la libertad, la democracia y el Estado de Derecho de esta hermosa república chilena. Ningún TikToker te va a decir esto, porque a ellos no les importa si tú llegas a tu casa, si tú tienes trabajo, si tú comes, si tú no comes. A ellos no les importa eso. Yo, que no soy de acá, que llevo más de una década acá, amo este país, y por ello voy a alzar la voz y decirle a los senadores de la República Chilena que se apruebe la ley Naín Retamal. Aquí los que tienen miedo de que se aplique la ley, o como dicen ellos, el gatillo fácil, es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Porque aquí la pregunta es fácil: ¿cuál es el miedo que tienen estos dos partidos y el gobierno actual de que se aplique la ley contra los delincuentes? Es que a los delincuentes y a los narcotraficantes, a los terroristas y a los inmigrantes ilegales y a la ONU, porque la ONU es la que auspicia todo este tema de la inmigración ilegal. Y le digo a los chilenos, inmigrar no es un derecho. Inmigrar no es un derecho. Inmigrar no es un derecho, porque si usted quiere ir a un país, tiene que ir con su pasaporte, con su cédula y con toda la documentación como tiene que ser. Decir a los chilenos, levanten la voz porque este es su hermoso país. Desde 2014 hasta 2023 se rompió el Estado de Derecho, se rompió y se violó la democracia y se violó la soberanía nacional de la República de Chile, auspiciada por Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2 y el actual gobierno que nos gobierna actualmente. Pero ojo, que entre estos acuerdos firmados secretamente también entra Jaime Baza y Elisa Loncón, porque la ONU también se infiltró en la Convención Constitucional, buscando meterse para ellos aplicar que su Agenda 2030, entre ellos su famosísimo desarrollo sostenible. Yo le digo a la ONU, ¿cuál desarrollo sostenible? Usted no ve cómo está la República de Chile sumergida en la violencia, en políticos corruptos e inoperantes que son tan cobardes de no defender a ese pueblo que les dio el voto para llegar a donde están. Hoy le digo al director de la ONU de Sudamérica, a Jan Harap, usted no es quien para venir a decirle a Chile de que la ley Naín Retamal no se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces yo le hago una pregunta a usted, Jan Harap, director de las Naciones Unidas para Sudamérica. Usted duerme tranquilamente en su casa, ¿cierto? Porque usted tiene a sus perros que lo cuidan. Pero ¿quién protege a los chilenos en sus casas, en sus comunas, en sus poblaciones, en sus pasajes? O cuando van al trabajo, o cuando los estudiantes salen de sus casas al colegio y sucesivamente. ¿Quién los protege a ellos? Nadie. Porque usted, Jan Harap, es un checo que solamente avala la violencia y amparan a los terroristas. Fidel Castro murió sin pagar condena. Chávez murió sin pagar condena. Y aún sigue un dictador como Nicolás Maduro, que se ríe de su pueblo. Y en Colombia tenemos un guerrillero que se llama Gustavo Petro,
Allá están asesinando a los jóvenes militares, el ELN. ¿Y quién alza la voz por esos jóvenes? Nadie. Entonces seamos serios y seamos responsables. Ustedes, la organización criminal de las Naciones Unidas, ustedes en ningún país del mundo han llevado paz. Ustedes lo único que llevan es miseria, destrucción y control. Y le digo a los chilenos, no dejen que su país sea controlado por las Naciones Unidas. Porque ahora salen estos a defender al gobierno para que se bloquee y no se lleve a cabo la ley Naín Retamal. Se los digo nuevamente, chilenos. Bachelet, Piñera, Gabriel Boric, Jaime Baza, Elisa Loncón firmaron tratado secretamente con la ONU sin que ningún chileno supiera nada. Y ahora que la ONU saca su careta apoyando al gobierno y diciendo que esta ley es un peligro ¿para qué sociedad? ¿Para la buena o para la mala? Entonces, Jan Jarab, usted vive cómodamente en Las Condes, o quizá vive en Vitacura, o quizá en Lo Barnechea, o quizá en Colina, o en Chicureo. Pero usted se ha preguntado lo que padecen todos los chilenos todas las noches en sus comunas, balazos, peleas. Usted sabe, Jan Jarab, lo que sufre un chileno cuando le quitan su auto, que le costó sacrificio trabajar para comprarlo. No es cierto, porque ustedes viven a costa de los impuestos que pagamos todos los chilenos. Vuelvo y repito, decirle a Jan Jarab, vaya a Colombia. Mataron a 10 militares jóvenes. ¿Y qué hizo Gustavo Petro? Así está. ¿Ustedes creen que el CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Colombia, ha dicho algo? Ni la Defensoría del Pueblo. A esos jóvenes colombianos militares que defendían a la patria los masacró el ELN. Y así Petro se llena la boca hablando de la famosísima paz total. Una paz total que nunca va a llegar en Colombia. Cuando estuvo Duque lo atacaron. Cuando estuvo Uribe lo atacaron. Que eran paracos, que eran criminales. Cuando estuvo Santos, entregó el país, se lo vendió a la guerrilla por un famosísimo premio Nobel de Paz. ¿Y cuál paz? Si la paz nunca llegó. Hoy las FARC se están armando hasta los dientes. El ELN ahora es la guerrilla más poderosa que hay ahora en Colombia. Y tenemos un presidente que fue elegido por casi 11 millones de mamertos, a los cuales hay que decirles tienen sangre en sus manos. Decirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, salgan de Colombia porque ustedes no representan al pueblo colombiano, ese pueblo y esa sociedad que quiere paz. Decirle a la ONU y a sus 17 oficinas y decirle a este director de las Naciones Unidas aquí en Chile, a Jan Jarab, váyanse de Chile porque ustedes no representan al pueblo chileno. Ustedes representan a los delincuentes y a los terroristas, a los bandidos. Y decirle a este gobierno, ahora como los medios no pudieron lograr con su Agenda 2030 comunicacional tirar abajo la ley Retamal, ahora aparece la ONU como la salvadora. Chilenos, si ustedes aman esta hermosa república, empecemos a hacer una campaña gigantesca para sacar a la ONU de Chile. Este video le puede gustar a algunos y a otros no. Más de una década viviendo en Chile y me duele que lo que está pasando en Chile nos esté jodiendo a todos por tener miedo a salir a las calles y por estar autosecuestrados en nuestras viviendas. Sé que muchos tiktokers quizás no son capaces de subir un video con esta gallardía y con este sentimiento que siento por Chile, pero los animo a que se animen a lanzar su videíto, sea de 60, 15 segundos o de 3 minutos y decir, fuera ONU, organización criminal que existe a nivel global, que donde ha puesto su bandera, nunca ha llevado paz, lo único que ha llevado es violaciones a los derechos humanos, porque abusan de los niños y de las mujeres. Vuelvemente le digo al checo Jan Jarab, director de las Naciones Unidas para América del Sur, ¿por qué representan solamente a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay? ¿Y qué pasó con Venezuela y Colombia, donde más se violan los derechos humanos de las personas civiles y de las personas trabajadoras y honestas? Jan Jarab, ¿por qué no entra Colombia y Venezuela ahí? ¿Y por qué tampoco está Cuba? ¿Por qué no están? Yo sé que Cuba está en Centroamérica, pero ¿por qué no entra Venezuela y Colombia? ¿Cuál es el negocio que tiene? ¿Vos pensás que tu Agenda 2030 se va a hacer realidad? Decirle a los senadores de la República Chilena que se apruebe la ley Retamal, Naín, la ley Naín Retamal. Hoy el Partido Comunista y el Frente Amplio y el actual gobierno, ellos encendieron la mecha de la violencia del octubrismo. ¿Y cómo hay que pagar esa mecha? Aplicándole la ley a los delincuentes.
en especial. Y si este gobierno no quiere que esa ley, Naim Retamal, se apruebe, es porque ellos saben de que lo que esconden es algo grande. Y decirle a Giorgio Jackson que inmorales son ustedes, cara de raja. Decirle a Jan Harap, director de las Naciones Unidas, váyase de Chile, váyase de Chile, váyase de Chile.